Fantástico. Un Zoom con Claudio Jacqueline, que es periodista de La Nación. La Nación sacó un artículo que hacía referencia a un aspecto concreto de la situación del Uruguay, y lo comparaba con la situación de Argentina, por la negociación con las vacunas Pfizer. ¿Se acuerdan que nuestro presidente en algún momento planteó en los albores de las negociaciones por las vacunas que nosotros éramos muy chiquitos y que iba a tratar de colarse entre los grandes? Bueno, de hecho lo hizo. Y si hay algo que no se puede negar, más allá de los matices, es, cómo el plan de vacunación se puso en marcha, con todos los bemoles, pero se puso en marcha, ¿no? Contra lo que puede haber llegado a ser la negociación de países vecinos. Algo así plantea Claudio Jacqueline en su artículo. ¿Cómo le va, Claudio? Hola Victoria, ¿cómo estás? Un placer. No, por favor, el placer es mío. Que intentaba poderme aproximar un poco no solo a tu artículo, sino ir más allá del artículo después y analizar un poquito la situación en Argentina. Porque supongo que tampoco gana ni pierde nadie cobrándole a un presidente haberse dormido en una vacunación, como tampoco pierde ni gana nadie vanagloriando a otro presidente de un país vecino, ¿no? O sea, tratemos de analizarlo lo más objetivamente posible, porque hablamos de vacunaciones para las personas, ¿no? Más allá de los logros o no logros de los gobernantes. Sí, yo creo que lo primero que nos está dejando la pandemia es la enseñanza de que nadie se puede atribuir ninguna victoria. Y la verdad es que han cometido errores todos, algunos han cometido errores groseros o los siguen cometiendo, y otros han enmendado errores y han reencauzado la situación. Me parece que un poco a raíz de esta nota en la que nosotros titulamos, junto con Agua Alconada, una investigación que hicimos, que titulamos la Argentina, Uruguay vacuna con las dosis que la Argentina dejó pasar, que eran las de Pfizer, porque Argentina demoró, dilató, postergó una negociación y tuvo muchos bemoles y opacidades una negociación, y Uruguay, como bien tú decías, se coló en ese espacio y con la gestión de dos empresarios argentinos, uno de ellos responsable de Pfizer en la Argentina y otro que hizo el vínculo con la parte alemana, consiguió que Pfizer le vendiera vacunas aprovechando que Argentina no la estaba comprando y en ese momento Brasil tampoco. Ahora, lo cierto es que alguien tuvo una conciencia clara del problema, una conciencia clara de sus limitaciones y una conciencia clara de la urgencia que tenía. Alguien es nuestro creo presidente. Que esto es lo que difiere. En este caso es Luis Alberto Lacalle, sin duda, mientras desde la Argentina, por una cantidad de circunstancias que se fueron acumulando, una apuesta a la vacuna de AstraZeneca que se fabricó en la Argentina y que después tuvo problemas y que ahora recién estaría llegando, más la intervención de un sector del gobierno para apostar a la vacuna rusa, y dificultades que hubo con la negociación con Pfizer, terminaron beneficiando a Uruguay. Ahora, ¿qué hay atrás de todo esto? Yo me parece que lo que hay es un problema de autopercepción. Yo, viéndolo desde la Argentina, lo que advierto es que Uruguay tiene una mejor autopercepción de su realidad, de sus limitaciones y de sus posibilidades. Y que Argentina vive añorando un país que no es, un país que no fue, y un país que a lo mejor fue o pudo haber sido, y que cree tener algún tipo de incidencia o irrelevancia internacional que no tiene, que tiene una riqueza que ya no tiene porque es un país pobre, y que tiene un capital social que viene perdiendo desde hace 40 años. Bien. Estos problemas de autopercepción llevan a esto. Sí, mira que el tema de las autopercepciones también son bien discutibles, ¿no? Porque una cosa es cómo se autopercibe el gobierno de turno en un país y otra cómo se perciben los ciudadanos en el país, ¿no? Y ahí es donde las realidades también resultan bastante debatibles y están todas teñidas por lógicas político-partidarias. Entonces, estoy de acuerdo, pero déjame que te diga algo. Sí, cómo no. Viéndolo desde Argentina, no digo que esta sea la realidad, pero digo, uno mira desde Argentina y uno mira lo que ocurrió en su momento con Botnia, UPM, con el gobierno de Tabaré Vázquez, o lo que ocurre ahora con las vacunas. Y lo que ve es que del otro lado del río se dejaron pasar oportunidades. Y me parece que es la diferencia que hay en donde está atravesado por esas autopercepciones y esa percepción de relevancia en el concierto internacional o de necesidades y limitaciones. Bien, la virtud del chiquito.
por no decir del La enano. virtud por lo que es del No es- realismo. Sí. Yo creo que es la virtud del realismo, me parece. Está bien, entiendo el punto. Ahora, más allá de la negociación por las vacunas, por el plan por las vacunas y el plan de vacunación, que es verdad que desde ese lugar Uruguay está muy bien posicionado en lo que es el esquema mundial, en cantidad de población vacunada. Pero tenemos otra realidad que está golpeando durísimo ahora, y es que no salió, como indicaba el principio, la situación se nos complicó, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecimientos. Desde ese lugar, ¿cómo ve Argentina al Uruguay? Porque supimos ser ejemplo en el mundo, en el arranque. Bueno, sin duda que, como tú decías, hay mucho de que lo que está atravesado, teñido por los prismas políticos. Ahora, cierto es que, así como Argentina miraba a Uruguay con un enorme retraso en la adquisición de vacunas en su momento, y hoy la mira desde otra perspectiva, también en su momento se miró a Uruguay como el modelo del país que no restringía libertades, que apelaba a la libertad y a la responsabilidad individual, y hoy tiene, por el contrario, una situación bastante complicada según la información que nosotros contamos acá. Por lo tanto, eso nos hace ver que era un poco lo que decíamos al principio, que la pandemia nos enseña que no hay recetas y que confiar demasiado en algo que va mutando como el virus de manera vertiginosa es peligroso, y que atarse a dogmas, ya sea el dogma de la libertad absoluta o el dogma de la restricción absoluta y el control social, pueden llegar a ser peligrosos, porque Argentina hoy también tiene un problema de que en pico de pandemia arrastra el hartazgo, el agobio social de casi un año de encierro. Bueno, eso te iba a plantear, porque dependiendo de lo que sirva más o sirva menos acá, y supongo que ocurre lo mismo también allí, se utiliza el ejemplo del país vecino para ver, mira, acá hicieron tal cosa y mira cómo les va. Acá, no, bueno, por estos lares, obviamente, hay un gran sector de la población que está esperando deseosamente que haya restricción a la movilidad. No nadie que está pidiendo la cuarentena obligatoria, ¿no? Obviamente, pero sí señales por parte del gobierno que restrinjan un poco más la movilidad. Contame vos desde allí, porque vienen de muchísimos meses de restricción de movilidad. Y bueno, más allá del hartazgo de lo que es el cobre, el pase de facturas de lo político partidario, está el hartazgo emocional y psicológico de la gente. ¿Cómo lo manejan? El hartazgo ha sido altísimo. Yo tengo hijos en edad escolar. Bueno, ahí está el tema de la presencialidad. Bueno, exactamente, la han pasado muy mal, y a su vez me toca un poco tener una visión bastante compartida, porque toda mi familia política y mi esposa es uruguaya, así que tengo la visión de los dos lados, en algún punto y desde el punto de vista familiar. La Argentina atraviesa una situación de enorme hartazgo y que además también hay que mirarlo desde qué fue ocurriendo durante todo ese proceso. Entonces, hoy lo que pasa es que atravesamos una disputa política entre dos miradas que atraviesan lo político, lo ideológico, el posicionamiento partidario, el posicionamiento electoral, más atender a las demandas sociales, que por supuesto no son homogéneas, porque la sociedad no es homogénea, tiene muchas diversidades. En la Argentina, además, tiene una brecha social, económica enorme, y tiene posibilidades muy diferentes en un país además demasiado extenso, a diferencia de Uruguay, donde al interior de la Argentina también se dan otras realidades de acceso a la educación, de acceso al transporte, de acceso a la conectividad. La conectividad, exactamente. Sí. Entonces, esta diversidad obliga, y por eso yo lo que decía es que hay que tratar de despejar mucho las variables ideológicas, partidarias y políticas para enfrentarlo como un problema que atañe a todos, y que cuando vemos esto, porque también cuando uno habla de restricciones también habla de, bueno, cuál es el aporte que hace el Estado, y entonces esto también se atraviesa por una mirada ideológica, y entonces quienes miran que el Estado hace más o menos aporte también lo analiza en función ideológica, y a veces menos que en función de las posibilidades que ese Estado tiene realmente. Y hoy se exige más de lo que... Sí, que las medidas son insuficientes. ¿También corre en Argentina? Corre largamente, y uno mira lo que está pasando y mira una inflación hoy que está el último mes de 4 o 8 puntos
4.8, lo cual es una desmesura y que no, obviamente no es ajeno a lo que pasó el año pasado, lo que pasa con la reactivación o el rebote de la economía, más el dinero que puso en la calle el Estado para sostener la economía y que hoy empieza a tener una cantidad de restricciones, tanto es así que hoy el presidente, para congraciarse con el sector de la salud, anuncia un bono especial que la cifra es absolutamente irrisoria, porque es un bono de 6.500 pesos argentinos por mes, es decir, aproximadamente unos 45 dólares, o digámosle al precio del dólar oficial, 65 dólares, que obviamente, imagínense que para un trabajador de la salud ese dinero es absolutamente irrisorio. Pero la necesidad de tratar de paliar de alguna manera demandas y necesidades. Bien, exacto. Te hago la última y después abro el panel. ¿Te parece, Claudia, si te pueden preguntar mis compañeros acá en el estudio? Sí, cómo no. En octubre, se vienen las elecciones. Finalmente van a depender de la pandemia. O sea, ¿es la pandemia que va a definir las elecciones? Bueno, la pandemia es un componente altísimamente relevante. Habrá que ver qué pasa con la vacunación. El gobierno espera lo que le acaba de prometer en los últimos días, yo lo mencionaba hoy en una columna, AstraZeneca, que le prometió que en mayo va a tener 3 millones de dosis. Acaba de llegar una partida de 800.000 dosis del programa COVAX, en el que está también Uruguay, sí, que son las vacunas, en este caso, de AstraZeneca. Y han llegado algunas más, o van a estar llegando en estos días, de Sputnik. Esto hace que, va a cambiar también el humor social en la medida que haya vacunación, en la medida que bajen los contagios, pero también estamos en una carrera contra el tiempo donde los contagios, las internaciones, la ocupación de camas de terapia intensiva viene creciendo a un ritmo vertiginoso. Este es un componente muy decisivo. Y el otro componente altísimamente decisivo es la economía y particularmente la inflación, porque es lo que más rápidamente se percibe en el bolsillo y se traduce en el ánimo social y político. Creo que son los dos componentes más complejos para poder predecir un resultado electoral, si bien todo hace pensar, dada la información del voto en la Argentina y la distribución sociodemográfica, el gobierno, aún en circunstancias muy complejas, como estas que estamos mencionando, tiene todo para hacer una elección que en los principales distritos le dé el triunfo y que consiga ampliar su representación hasta tener la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque es probable que pierda algunos senadores en la Cámara Alta. Muy bien, Claudio, gracias. Abrimos el juego, ¿sí? Verónica Morelli te pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto escucharte. Realmente la mirada que tienen los periodistas argentinos sobre nuestro país siempre es interesante. En este fin de semana escuchaba algunos programas de radio donde irónicamente se referían a Uruguay como el país modelo. Algunos titulares de otros medios nos decían, en gráficos, ¿no? Y es muy contundente verlo, del mejor alumno al peor de la clase. Así que somos tema en la República Argentina. En el medio de todo eso está la verdad. En el mes de febrero, el entonces ministro de Salud hablaba a los diputados, informaba sobre las compras de las vacunas y decía que Pfizer de algún modo no aceptó el acuerdo con Argentina debido a una ley que se aprobó en su país que habla de la posibilidad de hacer reclamos y ponía allí la palabra negligencia. Realmente, ¿qué lugar tiene esa ley en esta posible negociación que quedó trunca y qué posibilidades dio después para negociar con otras empresas? En Uruguay nosotros no conocemos los detalles de los contratos porque, como usted sabe, son confidenciales. Bueno, yo creo que hay un problema enorme y que no debería haber en un tema como este, y estando la salud pública de por medio y las finanzas públicas. Y es este acceso a la información imprescindible y la transparencia. Creo que hay un problema de enorme opacidad. Con el problema que hubo entre la negociación con Pfizer, lo que hay es, primero, que el gobierno no ha esclarecido nunca cuáles fueron los motivos reales que se dieron para que no se llegara a un acuerdo. En la investigación que nosotros hicimos, lo que llegamos a advertir es que hay, por un lado, desacuerdos respecto de cantidad de dosis. Pfizer ofrecía una cantidad que eran 13,5 millones de dosis y la Argentina la fue bajando. Luego aparece la ley
que incluye esta palabra de negligencia y que expone al laboratorio a una situación de conflicto judicial serio y que además podría perder la indemnidad para que ese juicio eventual se llevara a cabo en jurisdicción de Nueva York, que era lo que se reclamaba. Es el único, uno de los pocos países que además tiene una ley para esto. Esta ley tuvo muchos bemoles en su aprobación y muchas inclusiones posteriores. Ahora, no parece ser el único problema que ha habido en esa negociación. Y en el medio se han atravesado, como decíamos, relaciones de vínculos cercanos con algunos laboratorios o con algunos representantes de otros laboratorios, algún tipo de afinidad, adscripción ideológica, como ha pasado con la vacuna rusa, que ha sido impulsada básicamente por el sector que representa a Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fueron los que impulsaron ese vínculo. Entonces todo esto ha ido tiñendo de opacidad, de falta de transparencia, hermetismo y misterio, y algunos vínculos que aparentemente serían espurios, en lo que debería ser la prioridad más absoluta y la mayor eficacia y transparencia en la búsqueda de un paliativo para esta tragedia que nos atraviesa a todos. Bien. Alfredo García. Sí, los argentinos tienen la capacidad, que yo a veces la admiro, de politizar absolutamente todo, ¿no? Porque el tema de la vacuna rusa, la campaña que era inefectiva, etcétera, etcétera, fue brutal, cuando en realidad se demostró de que la vacuna rusa es bastante más efectiva de lo que se afirmó. Pero ustedes realmente siempre generan esa cuestión de polarización, que es nosotros nos polarizamos, pero ustedes son la polarización a la quinta esencia, desde el punto de vista político. Una duda nada más que yo tengo con respecto a lo que está pasando hoy en Argentina, más allá de las vacunas. ¿Qué pasa con el tema de la presencialidad escolar que la provincia de Buenos Aires la está impulsando o está aprobando frente a la cuarentena que plantea el gobierno nacional? ¿Cómo se lleva adelante ese conflicto y qué va a pasar con eso? Sí, el conflicto se da entre la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por el PRO y el que integra la coalición macrista de Juntos por el Cambio, y el gobierno nacional, básicamente. El gobierno nacional dispuso la suspensión de clases presenciales para todo el ámbito de lo que se considera el área metropolitana, que no existe como institución, sino que es un área que está compartida por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, todos los partidos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy lo que hay es que en la Ciudad de Buenos Aires hay clases presenciales debido a que un fallo de la justicia local, como ustedes saben, en la Argentina es un Estado federal, en la Ciudad de Buenos Aires hay toda una discusión de qué carácter tiene autonomía, pero si es provincia no, pero es irrelevante a los efectos prácticos. Lo cierto es que la justicia local falló ante un planteo que hicieron padres y docentes para que hubiera clases presenciales, presentó un amparo, ese amparo fue resuelto anoche, alrededor de las 20 horas fue comunicado, y ordenaba a la Ciudad de Buenos Aires a asegurar el dictado de clases presenciales. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires planteó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, porque atrás se entiende que lo que hay es un conflicto entre estados, entre el Estado Nacional y el Estado Subnacional de la Ciudad de Buenos Aires, y que esos conflictos se resuelven en sede federal, en la sede de la Corte Suprema, para que resuelva este conflicto, porque cuestiona el decreto que impuso las restricciones que impone a la Ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana, y no a todo el país. Esta discrecionalidad en la decisión lleva a que hay un conflicto que lo que demuestra, en primer lugar, y vuelvo a lo que tú decías, Alfredo, originalmente, que lo que hay acá atrás es un conflicto político atravesado por la polarización, agravado por el año electoral y potenciado por la pandemia, y con electores de cada uno de los espacios a los que responden con sus demandas y su satisfacción de demandas por parte de los estados en que representan a cada uno. Este conflicto lo que muestra es un problema de la política que hace mucho tiempo ya que la Argentina no logra resolver sus conflictos si no es por la vía de la justicia. Esto muestra parte también del deterioro de las instituciones que tiene la Argentina y que no puede resolver por la vía del diálogo y el consenso y la discusión política los conflictos, y los traslada a la esfera de otro poder que, como siempre, la resolución de esos conflictos no deja conforme a nadie. Muy bien. A ver, Alejandro.
Sí, hola Claudio. Alejandro Camino. Hola Claudio, bienvenido. Hola, Alejandro. Quiero terminar de entender un concepto que manejaste y partiendo de la base de cómo funcionan las democracias, que tiene que ver con que los gobiernos procuran siempre mantenerse en el gobierno, ¿verdad? Y para eso necesitan votos. En el marco de una pandemia, de una emergencia sanitaria, cualquiera puede suponer que desde la perspectiva de los intereses sanitarios, pero también electorales, teniendo en cuenta lo que vos señalabas, que se arriman las elecciones a medio término, de la Argentina, aquí no conocemos esa figura electoral, en todo caso parece, desde afuera se ve con que sería una muy buena noticia para el gobierno, ya no solo desde la perspectiva sanitaria, sino también incluso electoral, tal como vos decías, que hubiese el mayor número de vacunas posibles para vacunar el mayor porcentaje de la población. Teniendo en cuenta este paradigma, no termino de entender cuáles serían las razones que trancaron una negociación del gobierno de Alberto que más allá de afinidades, cercanías o distancias ideológicas vería como algo muy bueno para exhibir ante sus ciudadanos que se lograron las vacunas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las razones entonces? No termino de entender por qué estos dos empresarios argentinos no pudieron venderle la vacuna al gobierno de su propio país. Y otra cosa, si lo hubieran hecho entonces, Uruguay, ¿se quedaba sin la Pfizer? Bueno, no me voy a referir a contrafácticos porque no lo sé. No sé qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido. Lo que sí puedo decir es, primero lo que tenemos que ver son dos elementos que yo incorporaría a tu análisis, que lo comparto plenamente, que son las restricciones económicas, los recursos son finitos, la Argentina, que además tiene una restricción enorme porque tiene un déficit fiscal gigantesco, porque tiene una deuda que está renegociando, tiene una cantidad de recursos económicos limitados, con lo cual no podía comprar todas las vacunas que se le hubieran ocurrido, aun cuando las tuviera la oferta sobre la mesa. Segundo punto, había un elemento que tiene que ver y que es muy importante, que es que la vacuna a la que estaba apostando la Argentina, que era la de AstraZeneca, que se fabricaba el principio activo en la Argentina y que luego se envasaba en México, era, en primer lugar, aseguraba una cantidad de dosis bastante elevada que permitía abordar y en un tiempo que parecía bastante corto las demandas y necesidades, sobre todo de la población más complicada y más sujeta a los contagios, y que eso además se complementaba con que era una vacuna de muy bajo costo. Tengamos en cuenta que la vacuna de AstraZeneca es la única vacuna que es non-profit, que no busca rentabilidad en la empresa y que tenía un costo de aproximadamente entre 4 y 5 dólares, por lo pronto 5 veces menos que lo que cuesta la China o lo que cuesta la Sputnik, y aún otro elemento más, que es la facilidad logística que tenía porque se conserva a muy baja, a muy alta temperatura comparada con las demás, es decir, casi una heladera familiar podría preservarla, y que la logística y el traslado que implica también lo hace muy accesible y muy barata. Estos elementos terminan de explicar que además después aparecen algunas suspicacias y algunos vínculos que harían más complejo de entender por qué no se quiso complementar la oferta de vacunas, la canasta de vacunas, con alguna otra, porque la Argentina había sido uno de los países donde se realizó una de las mayores fases experimentales en el país, que se hizo además en hospitales públicos. Por lo tanto, esto agrega complejidad a entender qué es lo que pasó, agrega la complejidad de que el laboratorio argentino, que fue la parte que fabricó la vacuna del principio de activo de AstraZeneca, es un empresario que era amigo personal desde la adolescencia del entonces ministro de Salud, que hay funcionarios del Ministerio de Salud que han integrado la empresa o la fundación de este empresario de las vacunas, y esto complejiza frente a un gobierno que, como decía antes, nunca terminó de explicar cuáles fueron los motivos del conflicto. Entonces, el decisor racional que siempre buscamos no siempre aparece, porque aparecen otras variables que condicionan la toma de decisiones. Por lo tanto, una vez más, como ocurre y lo hemos visto a lo largo de la historia, siempre el decisor racional tiene algunos otros elementos, algunos que son otros racionales, algunos que son otras emocionalidades y algunos que son simples desaciertos o errores de cálculo. Si uno pone todo esto, me parece que empezará a encontrar una respuesta más o menos aproximada,
que lejos está de solo las teorías conspirativas o solo los negocios o solo la impericia. Bien, en cualquiera de los casos, el único hecho concreto es que de esa situación, de esas aguas revueltas, bueno, nuestro presidente aprovechó el momento para hacer la negociación para nosotros. Así es, esto es lo concreto, esto es lo real. Creo que tuvo una actitud rápida e inteligente, aprovechó una oportunidad, tuvo una ventana de oportunidad que obviamente la aprovechó. Yo diría que esto, y vuelvo al principio, no lo hace mejor ni peor, lo hace que supo verlo, supo saber cuáles eran sus posibilidades, supo saber cuáles eran sus limitaciones y las aprovechó. Sí. Y Eso va con lo de la mismo, autopercepción. Está bien, entiendo el punto. Exactamente, exactamente. Fernando Marguerí, antes de cerrar. Y ya te liberamos, ¿eh? Hola, ¿cómo te va? No, por favor, gracias a ustedes. No, te quería, hoy hablaste de la virtud del realismo, dijiste, el Uruguay tiene la virtud del realismo, ¿no? Yo quería decir, Uruguay tiene la virtud de ser un país serio, de ser un país que respeta sus compromisos, un país que respeta el derecho, un país que respeta la inversión internacional. Así lo demostramos con Botnia tantas veces. Y no importa el gobierno que esté, es un país serio en términos generales, cosa que Argentina no es. En absoluto, hace 40 años o 50 años que no es un país serio. La pregunta Estás hablando con un argentino, te digo. ¿Cómo? Estás hablando con un argentino, capaz que la forma está buena. Sí, yo soy argentino. ¿Sabe? Ah, ¿sí? Ah, mira, no sabía. Sí, soy argentino. Hace 56 años... Con razón. Hace 56 años que vivo en el Uruguay, pero soy argentino. Pero seguramente coincide conmigo en la visión de que no es un país serio, incluso por la presentación que hizo antes, un país fundido, que no tiene credibilidad, que no tiene nada. O sea, para Argentina conseguir vacunas no es tan sencillo. No es tan sencillo y de repente tiene que apelar a cuestiones ideológicas, a cuestiones de otro tipo, porque no tiene crédito internacional, porque no tiene credibilidad, porque no tiene nada. Pero independientemente de eso, yo creo que hoy el coronavirus, esto te lo pregunto, es uno de los problemas más chiquitos que tiene la Argentina. Debe ser insignificante el problema al lado de otro. Tiene un 40 o 50% de pobreza, tiene una inflación galopante, descontrolada, tiene un manejo internacional de las relaciones internacionales cada vez peor, se fueron del Grupo de Lima, cada vez se recuesta más en Venezuela, en otros... o sea, desde mi punto de vista, y yo te lo pregunto a vos, creo que los problemas del coronavirus, y no sé, y esta es la pregunta, ¿hasta dónde los problemas del coronavirus no son una pantalla que le sirve al gobierno argentino para tapar todo el resto del desastre? Acaban de volver a bloquear las exportaciones de carne. Argentina, bloquear las exportaciones de carne. Es la segunda vez que lo hacen, no lo hizo Cristina Fernández antes, lo vuelve a hacer ahora. Las exportaciones de lácteos cada vez van hacia una venezualización de un país, como vos decías, rico en recursos naturales, pero muy pobre y cada vez peor. Entonces, ¿el coronavirus es realmente un problema hoy para Argentina? ¿O es el humo necesario? Está bien. ¿O el gobierno argentino hoy está usando en parte como pantalla para tapar el resto del desastre, que es mucho peor y es más endémico y va a durar mucho más tiempo que esto? Bueno, a ver, Fernando, yo comparto parcialmente algunas cosas. Yo creo que sí, Argentina tiene un problema de credibilidad en el mundo, tiene un problema de una decadencia sostenida en el tiempo, tiene un problema de incumplimiento de sus contratos, de su palabra. Ahora, también hay una cosa que es cierto. La pandemia lo que está haciendo es desagravar y profundizar otros problemas que son estructurales y que vienen de mucho arrastre. Hay un hecho real que es nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, nivel de contagios. Digo, esto es inocultable y esto lo que está haciendo es que complejice mucho más todos los padeceres que los argentinos tenemos y que venimos arrastrando. Decir que hoy la Argentina busca en esto una cortina de humo no se ve, porque uno podría decir esto hace un año, cuando había un gobierno que tenía un 80% de popularidad y hoy no llega a la mitad, cuando atraviesa otros problemas atados a la pandemia y afronta un horizonte de altísima incertidumbre, enorme agobio social y creciente descontento. Por lo tanto, yo diría, me parece, no cuento con más elementos que los que puedo observar y algunas mediciones, para decir, la pandemia es un drama en el mundo y es un drama en la Argentina, que agravado, por supuesto, con un país que tiene los índices de pobreza que en la niñez llegan
a dos de cada tres chicos, los menores son 2 niños cada 3 son pobres en la Argentina, que tiene un nivel de destrucción de instituciones elevadísimo, que tiene una complejidad de resolución de conflictos enorme, que tiene una anomia increíble, incapacidad de cumplir las normas, de discusión de todas las normas posibles, hasta de la ley de gravedad, yo diría, y que no puede enderezar su situación en medio de esta complejidad. Por lo tanto, yo diría, creo que estamos atravesando una situación extremadamente crítica, que es posible que la pandemia hoy lo que haga es atemperar algunas reacciones sociales, porque el miedo, Claro. porque la preocupación, porque la dificultad de reunión los atempere. Pero la verdad es que esas reacciones sociales están latentes, ese malestar está latente y esa posibilidad de manifestación frente a un proceso electoral inminente también está latente y se va a concretar en muy breve plazo. Por lo tanto, si hubiera un gobierno jugando a la infección para resolver situaciones como una dictadura hizo llevando una guerra para resolver el fracaso de una dictadura militar, estaría en serios problemas. Creo yo que no es esto lo que está pasando, creo que hay una suma de problemas estructurales, de impericia del gobierno, de dificultades de la vinculación política entre la oposición y el gobierno por los niveles de grieta y polarización que existen, y de instituciones extremadamente débiles, agravados por una sociedad que, para decirlo en términos de Guillermo O'Donnell, ha hecho el sumum de la democracia delegativa y delega en sus gobernantes todo, hasta que en un momento los castiga, pero al mismo tiempo mantiene un estado asambleario que se manifiesta casi recurrentemente por las calles, que complica la gobernabilidad de la Argentina. ¿Pensás, Claudio, que de alguna manera ese intento de, o esa actitud un poco exagerada que tuvo el presidente Fernández frente al comentario de nuestro presidente, ¿se acuerdan en ese episodio reciente en la cumbre del Mercosur? En la bicumbre del Mercosur. Sí. ¿Puede tener que ver con haber intentado justamente eso, un poquito de desviación de la atención, procurar un nacionalismo ante tanta división? Creo que se han unido varias circunstancias. Lo de la vacuna de Pfizer creo que no es ajeno. Había ocurrido hacía muy poquito que se había concretado el primer embarque a Uruguay. Creo que hay esa tensión permanente. Hay un juego también hacia lo ideológico, una mirada hacia la tribuna propia, estando un presidente de centroderecha en Uruguay y un presidente que representa un espacio de centroizquierda en la Argentina, se juega mucho también a esas cosas y se aprovecha. Y a esto yo le agregaría una cierta fragilidad emocional en algunas circunstancias por las que se manifiesta el presidente argentino en los últimos tiempos, que tiende a quedar envuelto en situaciones conflictivas de las que no hay un rédito claro y en las que el racional, como decíamos antes, tampoco está demasiado claro. Y hay una reacción ¿Qué le mucho estresa más al emocional. presidente Fernández? ¿Qué lo tiene emocionalmente tan estresado? ¿Argentina o la vicepresidenta? Yo creo que es una combinación muy compleja de sobrellevar y de administrar, que el presidente sabe desde el primer momento, que siempre desde el primer momento ha tomado las decisiones muchas veces mirando hacia dos pantallas. Una pantalla es las necesidades y las demandas de los argentinos, y la otra pantalla es lo que le demandaba, o peor aún, lo que él imaginaba que le podía demandar y requerir la vicepresidenta, que es quien lo llevó a ser el presidente de los argentinos. ¿Quién manda en realidad? Yo creo que ¿Ella o él? hay una interpretación que me parece que yo no la comparto, que es que ella manda. Sí. Yo creo que el problema más grande que tiene el presidente es que ella ni siquiera le explicita lo que quiere, y él imagina, y tengo elementos de diálogos con el presidente y de conocimiento de toma de decisiones que me avalan esta percepción, que él, si en todo caso se autocensura o toma decisiones pensando en evitar un conflicto con su vicepresidenta. Y ella no anticipa ni lo que demanda ni lo que espera, y a veces ni siquiera se lo explicita en las charlas que tiene con él.
Esto hace mucho más compleja esta situación en una relación donde el centro de gravedad del poder claramente no está en el presidente, que era una persona que si iba a elecciones en 2019 por algún espacio que no fuera por el que fue, Sí, no hubiera no sacado hubiera, más de 3 exacto. puntos de los votos. Bueno, Claudio, te retuvimos demasiado, te salvó la tanda, pero tengo que ir a una pausa. Un placer conversar contigo, de verdad, muchísimas gracias. Podemos estar No, en por contacto favor. más adelante, si te parece bien. Sí, con todo gusto, les agradezco mucho la paciencia. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, les recuerdo que estamos en plena semana